Solo un apunte rápido sobre el Premio Nobel de la Paz. Parece que el Comité Nobel dejó claro que considera la democracia un componente importante de la paz. Pero al mismo tiempo, durante los últimos 30 años, en todo Occidente, también han sostenido que la intervención militar es un mecanismo para llevar la democracia. Así que, en esencia, llevamos más de 30 años abrazando la idea de que la guerra es paz. Que si introducimos al ejército, el ejército trae la democracia y la democracia trae la paz. En este sentido, Machado parece una candidata razonable, pero en relación con tu último punto, mi última pregunta era, ¿hasta qué punto crees que esto encaja en el proceso de adaptación de Estados Unidos a la multipolaridad? Hay muchos nuevos centros de poder, y Estados Unidos tiene que establecer prioridades más claras. Parece, por supuesto, que Europa está siendo relegada. Se trata más de extraer recursos de los europeos y hacer que asuman parte de las responsabilidades. China, por supuesto, debe afrontarse con mayor firmeza, dado que es el principal rival. Pero en cuanto a lo que cabe esperar en el hemisferio occidental, mencionaste que a Estados Unidos le preocupa no solo que los venezolanos colaboren demasiado estrechamente con China y Rusia. ¿Esperas que Estados Unidos imponga una mayor disciplina en el hemisferio occidental para asegurarse de que, en un mundo multipolar, estos sigan siendo territorios exclusivos de Estados Unidos? Así que este es un asunto absolutamente fundamental. Estados Unidos interviene en el vecindario cercano de Rusia. La guerra en Ucrania es una consecuencia directa de esa injerencia. Una injerencia de la CIA, obviamente, pero más allá de eso, un intento directo de expandir las bases militares estadounidenses en Ucrania bajo la política de la OTAN. Eso provocó la guerra en Ucrania. Estados Unidos también interviene en Asia Oriental y construye su poder militar alrededor de China. Durante décadas, muchísimos años, ha invocado el llamado enfoque de la primera cadena de islas, intentando limitar el acceso de China al Océano Azul, al Pacífico, mediante una cadena de dominio militar estadounidense a lo largo de las islas de Japón, Taiwán, Filipinas y Guam. Y Estados Unidos, al mismo tiempo, como hegemón del hemisferio occidental, ha declarado desde 1823, la doctrina Monroe, que ninguna otra potencia debe acercarse a nuestro vecindario. Así que Estados Unidos definitivamente no sigue la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y no hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran. Estados Unidos dice que Rusia y China no deben estar en Cuba ni en Venezuela, pero se reserva el derecho de estar en Ucrania o en cualquier vecindario de Rusia o de China, en un sentido más amplio. Esto conduce al conflicto, obviamente. Conduce a la guerra. Y lo más peligroso, conduce a una guerra entre grandes potencias. Tenemos una guerra entre grandes potencias entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. No es solo una guerra por delegación. It's not only a proxy war, it's actually a direct war to some extent. En realidad, es una guerra directa hasta cierto punto. Gracias a Dios, no ha escalado a una guerra directa total, lo que devastaría a la humanidad. Pero es muy peligrosa. ¿Qué hacer al respecto? Tengo un enfoque que estoy promoviendo, al que llamo esferas de seguridad. Y distingo las esferas de seguridad de las esferas de influencia. La vieja idea, y es una idea muy debatida en política, ciencias políticas y relaciones internacionales, es que las grandes potencias tienen sus esferas de influencia, que Venezuela y Cuba forman parte de la esfera de influencia de Estados Unidos. Pueden comportarse con esos países como hegemonías, y otras grandes potencias deberían mantenerse al margen. Así es como se ha dividido el mundo. And that is how the world should be divided. So Ukraine is under the Russian umbrella. Que Ucrania está bajo el paraguas ruso y los países de Asia Oriental están bajo la esfera de influencia china. Los países del hemisferio occidental están bajo la esfera de influencia estadounidense, lo que significa que pueden intervenir y que las otras grandes potencias
no deberían hacerlo. La idea de las esferas de influencia se remonta en realidad a una famosa conversación entre Churchill y Stalin sobre cómo se dividiría Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. La noción era que esto al menos mantenía a las grandes potencias alejadas unas de otras. Estoy intentando proponer una idea diferente. No que Estados Unidos tenga derecho a entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, Cuba o cualquier otro lugar, ni que Rusia pueda hacerlo en los asuntos internos de Ucrania, sino que las grandes potencias deben reconocer que no deben situar sus fuerzas militares cerca unas de otras, porque eso conduce a una guerra potencialmente desastrosa entre las grandes potencias. Así que en mi opinión, Estados Unidos no debería intentar ampliar la OTAN a Ucrania o Georgia, porque eso es un casus belli, una causa de guerra, la causa de las guerras que estamos librando. No me gusta que Rusia arme a Venezuela, porque eso es una causa de guerra desde el punto de vista de Estados Unidos. Así que me gustaría que las grandes potencias, Estados Unidos, dijeran al gobierno ruso, miren, detendremos la ampliación de la OTAN. Fue una idea terrible. We stop NATO enlargement. This was a terrible idea. We leave you without the U.S. military on. Os dejamos sin presencia militar estadounidense en vuestro vecindario, porque esa es vuestra esfera de seguridad. No queremos que arméis a Venezuela de la misma manera. No queremos que establezcáis puestos militares en Venezuela ni en ningún lugar del hemisferio occidental de la misma forma. Pero además de reconocer estas esferas de seguridad mutuas, también reconocemos la Carta de la ONU y lo que Franklin Roosevelt llamó la política del buen vecino. Porque Roosevelt, cuando asumió el cargo en 1933, repudió la corolario Roosevelt de su primo sexto, Theodore Roosevelt, quien había sido presidente a comienzos del siglo. Su primo sexto, Theodore Roosevelt, había dicho, intervendremos, somos los policías del hemisferio occidental. Su primo más joven Franklin dijo, no intervendremos. Franklin said, no, we won't intervene. We'll have a good neighbor policy. But tendremos una política de buena vecindad, pero tampoco queremos que el hemisferio occidental sea utilizado por otras fuerzas beligerantes. Así que, Glenn, para decirlo simplemente, no me siento en absoluto cómodo con que Rusia arme a Venezuela. Estoy profundamente preocupado, obviamente, completamente en contra de ello, y también en contra de cualquier operación de cambio de régimen por parte de Estados Unidos en Venezuela. Estoy completamente en contra de la ampliación de la OTAN a Ucrania, por la misma razón. Me gustaría que Estados Unidos, Rusia y China dijeran que no vamos a intervenir militarmente en los vecindarios de los demás. Esos son puntos de fricción y causas de guerra. También vamos a ser buenos vecinos con nuestros propios vecinos. Que Estados Unidos no amplíe la OTAN a Ucrania no es una licencia para que Rusia interfiera en los asuntos internos de Ucrania. To meddle in Ukraine's internal affairs, it's only a license for Russia to say no. Es solo una licencia para que Rusia diga no a la ampliación de la OTAN, y de manera similar en el hemisferio occidental y en Asia Oriental. Así que mi punto es que lo que estamos viendo en Venezuela es en parte un imperialismo de recursos típico, apoderarse del petróleo si se puede. En parte son cuestiones de política interna de Estados Unidos, en parte es la ideología de los derechistas estadounidenses que derrocan gobiernos de izquierda, pero también es esta lucha entre grandes potencias que es muy peligrosa. Es la parte más peligrosa de todas, que estos puntos de tensión escalen hasta una guerra, como ha ocurrido en Ucrania, como podría ocurrir en el hemisferio occidental con Venezuela, derivando en un conflicto más amplio y desastroso, y como podría ocurrir en Asia Oriental, especialmente por Taiwán. Las grandes potencias deberían mantenerse fuera de las zonas de seguridad de las demás para que no terminemos en este tipo de guerra.